Vamos a empezar la serie del trapillo navideño. Hoy lo vamos a vestir de fiesta y vamos a empezar haciendo un pino. En este caso vamos a usar el color verde y un poquito de rojo. Como hacemos al comienzo, medimos el ganchillo que corresponda al grosor del trapillo, en este caso la aguja número 10, empezamos con un aro deslizado y vamos a hacer 3 puntos bajos. Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer la copa de nuestro pino. Contamos el primero, el segundo y el tercero, o sea, contamos la primera cadenita. Cerramos el aro deslizado, hacemos una cadenita al aire y giramos el tejido. Presta atención porque esto se repite. Un punto y un aumento. Esto lo vamos a ir haciendo en todas las vueltas. Un punto, un aumento y consecutivamente vamos a tejer los puntos como se presentan, pero al final terminaremos siempre con el aumento. Levantamos una cadenita, giramos el tejido, hacemos 2 puntos y un aumento. Y esto es lo que les decía, que siempre vamos a terminar al final de los puntos con este famoso aumento. De esta manera estamos dándole la forma a nuestro pino. También puedes tejerlo en otros materiales, en otros grosores y de esta manera tendrás pinos de diferentes tamaños. Ahora nos toca 3 puntos bajos y un aumento. Cuando empiezas y le coges el tranquillo, puedes hacer pinos para dar y regalar. En este caso vamos a hacer 10 vueltas en total porque es el tamaño que he escogido para este pino. 4 puntos y un aumento y vamos a hacer en total 10 vueltitas. Así vamos a tejer hasta llegar al tamaño que más nos gusten. Esto también nos serviría para hacer banderines. Si evitamos ponerle el tronquito, podemos hacer banderines de trapillo, de lana, de hilo y hacer figuras muy lindas y muy decorativas para las habitaciones infantiles. Bueno, seguimos hasta la vuelta número 10 y una vez que la tenemos, vamos a cortar la hebra y a buscar el centro donde vamos a tejer los puntos rojos. Vamos a hacer 5 puntos centrales y vamos a dejar los puntos que sobran hacia las esquinas. En estos 5 puntos vamos a hacer los mismos puntos bajos. Vamos a levantar puntos bajos y a medida que vamos tejiendo vamos a esconder la hebra del comienzo, como hacemos de costumbre, y cuando veamos que ya está lo suficientemente escondida, la podemos dejar olvidada y cortarla a mitad de camino. Vamos a hacer en total 3 vueltitas de puntos bajos. Hacemos una cadenita al aire, giramos el tejido y para darnos cuenta dónde tejer, tienes que fijarte cuál es la primer cadenita y ahí picar la aguja. De esta manera no vas a aumentar ni disminuir puntos. Siempre que vas a empezar el tejido, míralo ahora otra vez, un punto alto, miramos cuál es la primer cadenita y es ahí donde picamos y empezamos a hacer los puntos bajos. Ya estamos terminando, aunque no lo podamos creer, esto es súper fácil y por eso les decía que podemos hacer pinos de diferentes materiales, de diferentes tamaños y también decorarlos de las diferentes maneras. Si lo quieres dejar así ya está muy lindo, pero bueno, lo preparamos para nuestra guirnalda. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y que te prepares porque habrá mucho más de este trapillo navideño. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.